Buenas tardes, compañeros, suponiendo que son tardes para ustedes. Mi nombre es Jacqueline y nosotros somos el equipo número 5. Hoy vamos a resumir en grandes rasgos, términos y la terminología y algunas cositas sobre respecto al capítulo 4. Dice capítulo 4. Este capítulo esboza e ilustra un método sistemático para el cálculo de balance de materia. Todo análisis de procesos químicos incluye escribir y resolver balances de materia para dar cuenta de todas las especies del proceso en las corrientes de alimentación de producto. El procedimiento consiste en dibujar y marcar el diagrama de flujo, llevar a cabo un análisis de grados de libertad para verificar que sea posible escribir suficientes ecuaciones para determinar todas las variables escondidas del proceso y escribir y resolver dichas ecuaciones. La ecuación general de balance es entrada más generación menos salida menos consumo es igual a acumulación. El balance diferencial se aplica a un instante dado y cada término es una velocidad, masa sobre tiempo o mole sobre tiempo. El balance integral se aplica a un intervalo y cada término es una cantidad, masa o moles. Los balances pueden aplicarse a la masa total, a las especies individuales o a la energía. También pueden aplicarse al momentum, pero los balances de momentum no se consideran en este capítulo o en el libro del cual nos basamos. En el balance diferencial de un proceso continuo que se encuentra en estado estacionario, el término de acumulación en él es igual a 0. En el balance integral de un proceso por lotes o un intermitente, los términos de entrada y salida son iguales a 0. Y acumulación igual a entrada inicial menos salida final. Ambos casos se simplifica el balance a entrada más generación igual a salida más consumo. Si el balance de masa total o de una especie no reactiva, la ecuación se simplifica aún más, dando como resultado entrada igual a salida. La corriente de proceso de un diagrama de flujo se encuentra totalmente marcada cuando se asignan valores o nombres a las variables para uno de los siguientes conjuntos de variables de las corrientes. A, velocidad total de flujo másico, masa total y fracciones másicas de los componentes. B, velocidades de flujo másico o masa de cada componente de la corriente. C, velocidad total de flujo molar o moles totales y fracciones molares de los componentes, velocidades de flujo molar o moles de cada componente de la corriente en el inciso D. Si se conoce la cantidad total o la velocidad de flujo de una o más fracciones de las componentes de la corriente, use el inciso A o C para incorporar los valores conocidos en el marcado. Si se desconoce el total y las fracciones, el uso de los incisos B o D, cantidades de los componentes o velocidades de flujo. A menudo simplificadamente los cálculos, las cantidades volumétricas deben marcarse solo si se dan o se solicitan en el enunciado. El diagrama de flujo está completo cuando todas las corrientes se marcan. La base de cálculo para un proceso de una cantidad o la velocidad de flujo de una de las corrientes de proceso. Si el enunciado del problema da dos o más velocidades de flujo de las corrientes o cantidades, estas contribuirán la base de cálculo.
Si se da una, si se puede tomar como base, pero también se puede ser conveniente tomar otra base y después adjuntar la escala del diagrama de flujo al valor especificado. Si no se dan bases, de preferencia, si no se dan velocidades de flujo ni cantidades, toma como una base, de preferencia una cantidad de alguna corriente de composición conocida. Bueno, hasta aquí mi compañera Andrea va a continuar con la exposición. Para llevar a cabo el análisis de grados de libertad de un proceso no reactivo de una sola unidad, cuente las variables desconocidas en el diagrama de flujo, luego reste las relaciones independientes entre ellas. La diferencia, que es igual al número de grados de libertad del proceso, debe ser igual a 0 para que se pueda determinar una solución única para el problema. Para llevar a cabo el análisis de grados de libertad en un proceso de unidades múltiples, se lleva a cabo el análisis por separado del proceso total, de cada unidad de proceso, de cada punto, mezcla o separación de las corrientes y, en caso necesario, de combinaciones de las unidades de proceso. Cuando encuentra algún sistema con 0 grados de libertad, la recirculación es una característica común de los procesos químicos. Su aplicación más frecuente es enviar la materia prima sin usar que sale de la unidad del proceso de regreso a la misma. Los balances generales del sistema casi siempre son puntos iniciales convenientes para analizar procesos con recirculación. La corriente de purga se estira de un proceso cuando una especie entra a la alimentación del proceso y se recircula en su totalidad. El reactivo limitante en un proceso reactivo es aquel que se consumiría en su totalidad si la reacción procediera hasta un 100%. Todos los demás reactivos deben alimentarse en proporciones estequiométricas respecto al reactivo limitante. Las velocidades de alimentación guardan la proporción de los coeficientes estequiométricos o en exceso respecto al reactivo limitante, en proporción mayor a la estequiometría respecto a él. El requerimiento teórico de un reactivo en exceso es la cantidad necesaria para que éste reaccione en su totalidad con el reactivo limitante. El porcentaje en exceso del reactivo es porcentaje en exceso igual a la cantidad alimentada menos la cantidad requerida en teoría sobre la cantidad requerida en teoría. El porcentaje en exceso depende nada más de la velocidad de alimentación del reactivo en exceso y del limitante y de sus coeficientes estequiométricos, y no de la cantidad que reacciona en realidad ni de otras cosas que ocurran en el reactor. La refracción de conversión de un reactivo es la relación entre la cantidad de que reacciona y la cantidad que se alimenta. Las fracciones de conversión de diferentes reactivos, por lo general, el grado de avance de la reacción es una cantidad independiente de la especie que satisface la ecuación. Los procesos reactivos pueden analizarse mediante a. Balances de especies moleculares, el único método utilizado en procesos no reactivos. B. Balances de especies atómicas o C. Grados de reacción. Los balances de especies moleculares en procesos reactivos a menudo son tediosos. Deben incluir términos de generación y consumo para cada especie y se debe agregar un grado de liberosos. Deben incluir términos de generación y consumo para cada especie y se debe agregar un grado de libertad por cada reacción independiente. Los balances de especies atómicas tienen la forma simple de entrada igual a salida y casi siempre son más reactivos, más directos que los otros dos métodos. Los grados de avance de la reacción son convenientes en particular para cálculos de equilibrio de reacción. La combustión es una reacción rápida entre un combustible y el oxígeno. El carbono del combustible se oxida a CO2, combustión completa, o a CO, combustión parcial, y el hidrógeno del combustible se oxida a agua. Otras especies del combustible, como el azufre y nitrógeno, se transforman de manera parcial o total en sus óxidos. Se llevan a cabo reacciones de combustión de todo tipo.